El océano estaba vacío. Esa era la parte aterradora. A 460 millas al suroeste de Kyushu, en el mar de China Oriental, no había nada en el horizonte salvo agua y un cielo gris. Ni tierra, ni otros barcos. Solo océano abierto, de ese vacío que engulle a los hombres y hace que olviden que alguna vez estuvieron allí. Bajo la superficie, el agua tenía 3.000 pies de profundidad, tan profunda que lo que se hundiera jamás volvería a la superficie. Y sin embargo, el 7 de abril de 1945, algo se movía en esas aguas. Algo enorme. Algo que toda la Armada Imperial japonesa creía invisible para sus enemigos. Algo que se suponía que sería la última y devastadora manifestación del poder naval japonés. Algo que, en ese preciso instante, ya estaba muerto. Los hombres que iban a bordo aún no lo sabían. Les habían dicho que su misión era sin retorno. Les habían dicho que desembarcarían en las costas de Okinawa y lucharían como artillería viviente hasta que se disparara el último proyectil y cayera el último hombre. Les habían dicho que ese era el camino del guerrero, el máximo honor de la Armada Imperial, una muerte digna de los libros de historia. Lo que no les habían dicho, lo que no podían saber, era que su enemigo no los esperaba en las playas de Okinawa. Su enemigo ya los vigilaba desde arriba, siguiendo cada uno de sus movimientos, calculando el momento exacto de su destrucción con una precisión que rozaba lo sobrenatural. Y en el centro de esa precisión había un secreto, un código, un sistema tan oculto, tan profundamente enterrado dentro de las propias comunicaciones de la Armada Imperial japonesa, que sus operadores lo habían estado utilizando durante años sin sospechar jamás que, en algún lugar al otro lado del Pacífico, un grupo de civiles estadounidenses exhaustos, mal pagados y en su mayoría anónimos estaban leyendo cada palabra. Esta es la historia de cómo el acorazado más poderoso jamás construido se convirtió en un blanco antes incluso de zarpar. De cómo la inteligencia, y no la potencia de fuego, determinó el resultado. De cómo la destrucción de Yamato no se decidió el 7 de abril de 1945. Se decidió meses antes, en una habitación estrecha y sin ventanas que olía a café rancio y humo de cigarrillo, a miles de kilómetros del océano. Para comprender por qué el Yamato fue importante, porque su hundimiento se sintió como el fin de una era, no solo el fin de un barco, es necesario comprender que consideraba la Armada Imperial japonesa que era un acorazado. En la doctrina de la Armada Imperial japonesa, el acorazado no era simplemente un arma, era un símbolo, una declaración filosófica. Desde la contundente victoria japonesa en la batalla de Tsushima en 1905, cuando el almirante Toei Yachiro destruyó la flota rusa del Báltico con sus acorazados, la mentalidad militar japonesa había construido toda una visión estratégica en torno al concepto del enfrentamiento naval decisivo, el Kantai Keisen. La idea era elegantemente simple: construir los barcos más grandes y poderosos jamás construidos, atraer al enemigo a un único y masivo enfrentamiento naval, finalmente, destruirlo en una sola tarde, tal como se había destruido a los rusos 40 años antes. Todo lo demás, submarinos, aeronaves, logística, inteligencia, eran consideraciones secundarias, elementos de apoyo. El acorazado era el arma que ganaba las guerras. El acorazado era el puño de Dios. Y así, Japón construyó los acorazados más extraordinarios de la historia de la humanidad. Los acorazados de la clase Yamato fueron logros de ingeniería tan monumentales que se mantuvieron como secretos de Estado durante años. La construcción del Yamato comenzó en 1937 en el Arsenal Naval de Kure. Los trabajadores construyeron un techo especial sobre el dique seco para impedir que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos fotografiaran el casco de los aviones de reconocimiento. Cuando fue votado en 1940 y puesto en servicio en diciembre de 1941, apenas una semana después de Pearl Harbor, el Yamato fue registrado oficialmente en los documentos navales japoneses como un acorazado estándar de 58,000 toneladas de desplazamiento. La cifra real era cercana a las 73,000 toneladas a plena carga. El engaño fue deliberado. La verdad era asombrosa. El Yamato medía 263 metros de largo. Para que se hagan una idea, es más largo que 3 campos de fútbol americano colocados uno tras otro. Tenía 37 metros de ancho. Transportaba a 2.750 oficiales y marineros. Desplazaba más agua que cualquier otro buque de guerra construido hasta entonces, y mantendría ese récord durante décadas. Su cinturón blindado era de 40 centímetros de acero especialmente endurecido, el más grueso jamás instalado en un buque de guerra. Su blindaje de cubierta tenía casi 20 centímetros de espesor.
Fue diseñado para ser insumergible, salvo por múltiples impactos de torpedos y disparos directos de los cañones navales más potentes de la época. Y esos cañones. El armamento principal del Yamato consistía en 9 cañones de 46 centímetros, 18,1 pulgadas de calibre, dispuestos en 3 torretas triples. Cada cañón medía 22,2 metros de largo. Cada proyectil pesaba 1.460 kilogramos, aproximadamente el peso de un SUV moderno, y podía dispararse a un objetivo a más de 42 kilómetros de distancia. Cuando el Yamato disparaba una andanada completa, la sobrepresión de los 9 cañones disparando simultáneamente podía derribar a un hombre si se encontraba en el lugar equivocado de la cubierta. El ruido, por sí solo, era considerado físicamente doloroso por los observadores. El fogonazo era visible desde el horizonte. Nunca había existido nadie como ella. Nunca volvería a existir nadie como ella. Y sin embargo, en abril de 1945, ya era inútil. La verdad que el alto mando japonés se negaba a asimilar por completo, que no podía aceptar ni emocional ni doctrinalmente, era que la era de los acorazados había terminado. Podría decirse que terminó el 7 de diciembre de 1941, no en Pearl Harbor, sino en la lógica de Pearl Harbor. Cuando los aviones embarcados japoneses hundieron los acorazados estadounidenses en Pearl Harbor, la Armada japonesa demostró, sin pretenderlo, que los aviones eran ahora las armas decisivas de la guerra naval, no los acorazados. Los estadounidenses aprendieron esta lección de forma rápida y brutal. Los japoneses también, pero el acorazado ejercía tal influencia psicológica y doctrinal sobre la Armada imperial que jamás pudieron abandonar por completo la idea. Continuaron construyendo, protegiendo y creyendo que el día del gran enfrentamiento naval llegaría, que el Yamato tendría su momento de gloria. Para 1945, era evidente que ese momento nunca había llegado. El Yamato solo había disparado sus cañones principales en combate 2 veces en toda la guerra. Se había utilizado principalmente como transporte, buque insignia de la flota, un símbolo enorme demasiado valioso para arriesgar, pero demasiado costoso para proteger. Consumía combustible a un ritmo tan extraordinario, 6.300 toneladas de fuel oil al día a máxima velocidad, en un momento en que las reservas petrolíferas de Japón estaban críticamente agotadas, que incluso enviarlo a operaciones rutinarias se había convertido en un cálculo estratégico. A principios de abril de 1945, con las fuerzas estadounidenses desembarcando en Okinawa y las propias islas principales de Japón bajo amenaza, la Armada Imperial japonesa tomó su última y desesperada decisión. Enviarían al Yamato, junto con una pequeña escolta compuesta por un crucero ligero y 8 destructores, en una misión suicida a Okinawa. Oficialmente, la operación se denominó Tenichigo, Operación Cielo 1. El Yamato recibiría el combustible justo para un viaje de ida, 2.500 toneladas de petróleo, apenas suficiente para llegar a Okinawa. Encallaría frente a la costa de Okinawa y usaría su potente artillería para aniquilar a las fuerzas estadounidenses, luchando hasta su destrucción. No había ninguna expectativa de que Yamato o su tripulación regresaran. Cabe reconocer que los comandantes japoneses comprendieron a qué misión exponían a estos hombres. No lo ocultaron. El almirante Seiichi Ito, comandante de la flota, se opuso inicialmente a la misión por considerarla un derroche de recursos y un suicidio político. Su opinión fue desestimada. Cuando finalmente aceptó el mando, según se cuenta, permaneció en silencio durante un largo rato y luego dijo: «Así pues, el Yamato será sacrificado». Tenía razón. Simplemente no sabía hasta qué punto. Aproximadamente a 4.300 millas al este de Kure, Japón, dentro de un edificio bajo y sin nada de particular en el complejo naval de Pearl Harbor, en la isla de Oahu, Hawái, un grupo de hombres y mujeres estaban haciendo algo que se habría considerado imposible apenas una década antes. Estaban leyendo correo naval japonés. La organización se llamaba Unidad de Radio de la Flota del Pacífico, conocida informalmente como FRUPAC. Era una unidad de inteligencia de señales y descifrado de códigos, y operaba bajo condiciones de secreto tan extremas que a la mayoría de sus miembros se les prohibió hablar de su trabajo con nadie, ni siquiera con sus propias familias, durante décadas después del fin de la guerra. Algunos se llevaron sus secretos a la tumba. El trabajo estaba clasificado al más alto nivel posible, y con razón. La labor de FRUPAC fue, sin duda, la operación de inteligencia más valiosa del Teatro del Pacífico durante la guerra. Estaban leyendo JN-25. El JN-25 era el código operativo principal utilizado por la Armada Imperial Japonesa para las comunicaciones a nivel de flota.
Era un sistema extremadamente complejo. En esencia, se trataba de lo que los criptógrafos denominan un cifrado aditivo, un código de dos partes que combinaba un libro de códigos base con un libro aparte de grupos de números aleatorios, llamados aditivos o grupos clave, que se añadían al código base antes de la transmisión. Para un observador externo que analizara un mensaje JN25, la transmisión parecía ser simplemente una secuencia incomprensible de grupos de 5 dígitos. Sin el libro de códigos y el libro clave vigente, los números carecían de significado. Los japoneses confiaban en que este sistema era inquebrantable. Tenían buenas razones para ello. Las matemáticas de un cifrado aditivo correctamente implementado, si los grupos de claves son verdaderamente aleatorios y nunca se reutilizan, son demostrablemente seguras. Los alemanes tenían la misma confianza en su máquina Enigma por razones matemáticas similares. Ambos se equivocaron, no porque las matemáticas fallaran, sino porque los seres humanos no son máquinas perfectas. Los seres humanos cometen errores. Los seres humanos, bajo la presión de las exigencias de las comunicaciones en tiempos de guerra, toman atajos. Los seres humanos reutilizan grupos de claves cuando se quedan sin nuevos. Los seres humanos transmiten mensajes de prueba. Los seres humanos ocasionalmente envían el mismo mensaje tanto en un cifrado de menor grado como en JN25. Y cuando los seres humanos cometen esos errores, los matemáticos pueden encontrar las fallas. El esfuerzo estadounidense por descifrar el código JN25 había comenzado en serio antes de Pearl Harbor, basándose en el trabajo previo del servicio criptológico de la Armada bajo el mando del comandante Lawrence Safford, posteriormente, bajo el del brillante Joseph Rutherford, el excéntrico genio que vestía bata y que comandó el FRUPAC en los cruciales primeros años de la guerra. Fueron Rochefort y su equipo quienes realizaron el extraordinario trabajo analítico que permitió a las fuerzas estadounidenses anticipar el ataque japonés en Midway en junio de 1942, atrayendo al almirante Yamamoto a una emboscada que destruyó 4 portaaviones, la columna vertebral del poder aéreo japonés, en un solo día. Esa victoria, basada casi por completo en la inteligencia obtenida del descifrado de códigos japoneses, fue el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. Para 1945, el aparato estadounidense de descifrado de códigos se había expandido enormemente. El FRUPAC en Pearl Harbor y su contraparte en el Departamento de la Marina en Washington, la estación EGAT, procesaban miles de mensajes navales japoneses diariamente. La tecnología había mejorado, el personal había aumentado y, fundamentalmente, la amplia experiencia con el JN25, la biblioteca acumulada de grupos de códigos recuperados, el reconocimiento de los patrones de comunicación japoneses, el profundo conocimiento de cómo la Armada Imperial japonesa estructuraba sus mensajes, había alcanzado un nivel de sofisticación que los japoneses no podían imaginar. Cuando el almirante Ito ordenó a sus oficiales de comunicaciones que transmitieran las órdenes operativas para Tenichigo a los mandos subordinados, esos mensajes se transmitieron a través del JN25. Y cuando lo hicieron, el FRUPAC estaba escuchando. Su nombre era Edwin Latten, y en abril de 1945 era contraalmirante y ejercía como oficial de inteligencia de la flota bajo las órdenes del almirante Chester Nimitz en el cuartel general de la Flota del Pacífico. Pero su historia comienza mucho antes y de forma mucho más discreta de lo que sugiere ese título. Edwin Thompson Late nació en Nauvoo, Illinois, en 1903. Era un hombre reflexivo y metódico, con una extraordinaria capacidad para sintetizar información de inteligencia y convertirla en conocimiento operativo. No era un criptógrafo en el sentido técnico, no era de los que se sentaban con lápices y libros de códigos a reconstruir el tráfico de mensajes. Su genialidad era diferente. Latten era lo que la comunidad de inteligencia denomina un analista de múltiples fuentes. Podía tomar información fragmentaria, incompleta y a veces contradictoria de diversas fuentes, fragmentos de código descifrado, interrogatorios a prisioneros de guerra, reconocimiento aéreo, radiogoniometría, informes de patrullas submarinas, y construir a partir de ella una imagen precisa de las intenciones y capacidades japonesas. Pasó gran parte de la década de 1930 como oficial de idiomas en Japón, aprendiendo japonés, estudiando la cultura y entablando relaciones con oficiales navales japoneses que más tarde se convertirían en sus adversarios. Comprendía no solo el idioma, sino también la mentalidad. Entendía cómo pensaban los oficiales japoneses, cómo estructuraban sus planes y qué frases utilizaban en cada contexto. Cuando llegó un fragmento de un mensaje JN25 con un grupo de códigos parcialmente recuperado que podría indicar un movimiento de la flota,
El conocimiento cultural de Laten pudo ayudar a determinar si se trataba de una transferencia rutinaria o del inicio de una operación importante. Cometió un error catastrófico en su carrera. La mañana del 7 de diciembre de 1941, le dijo al almirante Kimmel, comandante de la flota del Pacífico, que las fuerzas de portaaviones japonesas probablemente se encontraban en aguas territoriales, posiblemente en Kure. Se equivocó por aproximadamente 3.500 millas. Los portaaviones japoneses estaban lanzando su ataque a Pearl Harbor en ese preciso instante. Fue el peor fallo de inteligencia en la historia naval estadounidense, y aunque Laten no fue el principal responsable, el fallo fue más profundo que cualquier analista individual. Cargó con su peso durante el resto de su vida. Tenía razones personales, además de profesionales, para acertar esta vez. Laten también estuvo presente a finales de 1942 cuando se confirmó que el almirante Yamamoto Isoroku, artífice del ataque a Pearl Harbor, realizaría un vuelo de inspección a las bases avanzadas en las Islas Salomón el 18 de abril de 1943. La interceptación reveló la hora y la ruta exactas del vuelo de Yamamoto. Laten contribuyó a la decisión de actuar en base a esa información, consciente de que derribar el avión de Yamamoto podría alertar a los japoneses de que sus códigos habían sido descifrados. Aún así, se decidió hacerlo. Cazas estadounidenses P-38 interceptaron el avión de transporte de Yamamoto sobre Bougainville y lo abatieron. Fue un extraordinario asesinato basado en información de inteligencia, que implicó asumir el riesgo de que los japoneses se percataran de que sus comunicaciones habían sido interceptadas. Los japoneses habían cambiado sus códigos tras la muerte de Yamamoto, tal como se temía, pero no lo suficiente. Y para 1945, el FRUPAC había asimilado los cambios y volvía a leer el tráfico JN-25 actual con gran precisión. Cuando las órdenes para la formación Ten-Ichigo comenzaron a circular por las comunicaciones navales japonesas a principios de abril de 1945, Laten fue uno de los primeros estadounidenses en saberlo. El proceso mediante el cual FRUPAC transformó las señales de radio interceptadas en información útil fue minucioso, complejo y notable en casi todos los aspectos técnicos. El primer paso fue la interceptación. La Armada operaba una red de estaciones de interceptación de radio en todo el Pacífico, en Guayagua, Oahu, en Corregidor antes de su caída, en las Islas Aleutianas, en Guam tras su reconquista y en docenas de otros lugares. Estas estaciones contaban con operadores de inteligencia radiofónica cuya función era simplemente escuchar. Monitoreaban las frecuencias navales japonesas conocidas las 24 horas del día. Cuando aparecía una transmisión, la registraban con exactitud. Cada grupo de 5 dígitos, cada indicativo, cada detalle de frecuencia, cada marca de tiempo. La interceptación en bruto se enviaba entonces al FRUPAC por el medio más rápido disponible. En FRUPAC comenzó el trabajo. Los analistas de tráfico examinaban las características externas del mensaje, los indicativos utilizados, la frecuencia, la hora y el volumen de tráfico. Los indicativos revelaban que unidades se comunicaban. Los patrones de frecuencia y tiempo podían indicar si se trataba de tráfico administrativo rutinario o de un mensaje operativo urgente. Un aumento repentino en el volumen de tráfico entre indicativos específicos, especialmente entre el cuartel general de una flota y un comando subordinado, constituía en sí mismo una señal importante, incluso si el contenido permanecía ilegible. Luego vino el descifrado del código. La técnica para atacar el JN-25 se basaba principalmente en la práctica japonesa de reutilizar grupos de claves, los números aditivos aleatorios que supuestamente hacían único a cada mensaje. Cuando se aplicaba la misma clave a 2 mensajes diferentes, un criptoanalista podía alinear los 2 textos cifrados, al compararlos, comenzar a eliminar el aditivo. Esta técnica, conocida como quemar o despojar la clave, era la herramienta fundamental. Requería una enorme paciencia y habilidad y una gran cantidad de mensajes, múltiples mensajes que usaran la misma clave. Los japoneses, bajo la presión de las comunicaciones de una guerra que abarcaba medio Pacífico, proporcionaban esa cantidad de mensajes con una frecuencia alarmante. Una vez eliminados los aditivos, los criptoanalistas se quedaron con los grupos de códigos básicos. Estos debían compararse con un libro de códigos parcialmente reconstruido, un libro que nunca estaba completo, siempre en crecimiento, construido laboriosamente a partir de miles de horas de análisis durante años de trabajo. Cada grupo de códigos recuperado era una pequeña victoria. Un grupo de códigos recuperado podía significar algo específico, el nombre de una isla, el tipo de barco, un verbo que significaba salida, ataque o partir,
o podía ser desconocido, un espacio en blanco en el libro de códigos que necesitaría más datos para completarse. Los mensajes recuperados nunca estaban completos. Estaban plagados de lagunas, grupos de códigos que aún no se habían descifrado, aditivos que no se habían eliminado por completo, fragmentos donde la transmisión se había distorsionado o la interceptación era incompleta. Leer un mensaje JN25 era menos como leer un libro y más como leer un libro a que le habían arrancado la mitad de las palabras, y luego intentar reconstruir las palabras que faltaban a partir del contexto, de los patrones conocidos de cómo escribían los oficiales navales japoneses, de todo lo demás que se sabía sobre la situación estratégica del momento. Los traductores realizaron entonces su trabajo, traduciendo el texto japonés recuperado al inglés, anotando qué partes eran ciertas y cuáles se inferían o estimaban. Posteriormente, el análisis pasó a manos de personas como Edwin Latten, quien transformó los fragmentos de mensajes traducidos y con lagunas en un informe de inteligencia. Para la segunda semana de abril de 1945, esa situación era extraordinariamente clara. Las interceptaciones críticas comenzaron a llegar a Frupak a principios de abril. El análisis del tráfico ya había revelado algo inusual: un aumento significativo en el volumen de mensajes entre el cuartel general de la flota combinada y las unidades asignadas a la segunda flota, incluido el Yamato. Esto, por sí solo, era significativo. La segunda flota había permanecido prácticamente inactiva durante meses. Un repentino aumento en las comunicaciones sugería que se estaban emitiendo órdenes operativas. Entonces el contenido comenzó a aclararse. Los fragmentos de mensajes recuperados hablaban de una importante salida de la Fuerza Naval desde el mar interior. Mencionaban un destino en la zona de Okinawa. Indicaban la asignación de combustible, y las cantidades especificadas resultaron inmediatamente significativas para los analistas familiarizados con el consumo del Yamato. Dichas cantidades eran compatibles con un viaje de ida. También mencionaban la composición de la fuerza: un acorazado, un crucero ligero y 8 destructores. Solo un acorazado japonés de ese tipo seguía operativo. La conclusión era obvia. El Yamato se acercaba. El reconocimiento submarino estadounidense lo confirmó. En la tarde del 6 de abril de 1945, el submarino USS Aklevac patrullaba el estrecho de Bungo, la vía marítima entre Kyushu y Shikoku por la que Yamato tendría que pasar en su camino hacia el Pacífico abierto. El Aklevac observó a la Fuerza Naval japonesa, el Yamato, el crucero ligero Yahagi y los 8 destructores, navegando a gran velocidad hacia el suroeste. El informe del avistamiento se transmitió de inmediato. El almirante Richmond Kelly Turner, al mando de las fuerzas anfibias frente a Okinawa, recibió la alerta de inteligencia. El almirante Mark Mitchell, al mando de la Fuerza Operativa 58, la fuerza de portaaviones rápidos, también la recibió. Lo mismo ocurrió con el almirante Raymond Esperance, al mando de toda la Quinta Flota. En ese momento, la discusión entre los comandantes estadounidenses no era «¿encontraremos el Yamato?». La inteligencia ya había respondido a esa pregunta. La discusión era «¿cómo queremos destruirlo?». En este debate existían dos bandos, y resulta históricamente interesante que el bando más tradicional, los almirantes de los acorazados, deseara tener la oportunidad de enfrentarse al Yamato con buques de superficie estadounidenses. El almirante William Deyo, al mando de una fuerza de 6 acorazados, 7 cruceros y 21 destructores, solicitó formalmente permiso para interceptar a Yamato con su flota de superficie y librar un clásico duelo de artillería. Este habría sido el Kantai Kesen que los japoneses siempre habían anhelado, un enfrentamiento naval entre buques de gran tamaño. Esperance se negó. No estaba dispuesto a exponer sus acorazados a un posible ataque de torpedos en aguas restringidas durante la noche. Y, francamente, los aviones embarcados de Mitchell podían encargarse de esto de forma más limpia y definitiva, con mucho menos riesgo para la vida estadounidense. Mitchell preparó su ataque. En la mañana del 7 de abril de 1945, la Fuerza Operativa 58 operaba aproximadamente a 250 millas al suroeste de Kyushu. Mitchell contaba con 4 grupos de portaaviones, con un total combinado de 11 portaaviones de flota y 6 portaaviones ligeros. Estos buques transportaban aproximadamente 1,000 aeronaves. No las necesitaba todas para esta misión. Lo que necesitaba eran suficientes bombarderos torpederos para garantizar múltiples impactos en un objetivo con la extraordinaria subdivisión y blindaje del Yamato. Los diseñadores del Yamato habían pensado detenidamente en la defensa contra torpedos.
El barco fue construido con un sistema interno de espacio vacío diseñado para absorber los impactos de torpedos, inundando compartimentos controlados antes de que el agua pudiera penetrar en los espacios vitales de la maquinaria. Tenía protuberancias antitorpedo cargadas de líquido a lo largo de sus costados. Sus diseñadores habían calculado que podía absorber hasta 12 impactos de torpedo y mantenerse a flote. Probablemente esto era optimista. Los cálculos reales de control de daños japoneses sugerían que podría ser vulnerable a impactos concentrados de torpedos en un costado, lo que podría superar el sistema de espacio vacío abriendo múltiples puntos de inundación más rápido de lo que los equipos de control de daños podrían gestionar. Pero el diseño seguía siendo formidable. Los aviones de Mecher atacarían con el torpedo aéreo Mark XIII. Este torpedo había sido un desastre al comienzo de la guerra, poco fiable, propenso a caer a poca o mucha profundidad y a fallar incluso al impactar. Pero para 1945, tras años de reparaciones y modificaciones, el Mark XIII había mejorado sustancialmente. Si bien aún no detonaba siempre, su fiabilidad era suficiente para ataques coordinados. El ataque se inició desde la Fuerza de Tarea 58 aproximadamente a las 10 de la mañana del 7 de abril. La fuerza de ataque total constaba de 386 aeronaves, 280 cazas, 75 bombarderos en picado y 131 bombarderos torpederos. Volaron hacia el suroeste, guiados por radionavegación y por los informes de posición generados por el avistamiento del submarino y por aeronaves de búsqueda de largo alcance. El cielo estaba nublado, con un techo de nubes de unos 3.000 pies. El ataque tendría que realizarse a baja altitud. Aproximadamente a las 12:22 de mediodía, la patrulla aérea de combate japonesa, una delgada línea de cazas defensivos, insuficiente que despegó demasiado tarde, avistó la primera oleada de aviones estadounidenses. La fuerza japonesa carecía de cobertura aérea efectiva. Japón casi no tenía combustible para aviones con base en tierra, y los pilotos disponibles en las islas principales eran en su mayoría jóvenes con escaso entrenamiento. El puñado de cazas Ziru que lograron interceptar el ataque estadounidense fueron aniquilados en cuestión de minutos. Las baterías antiaéreas de Yamato abrieron fuego. Estaba equipado con una cantidad extraordinaria de cañones antiaéreos, 24 cañones de doble propósito de 127 milímetros, 162 cañones automáticos de 25 milímetros y varias ametralladoras de 13 milímetros. Cuando todos dispararon simultáneamente, el volumen de fuego fue inmenso. Testigos a bordo de aviones estadounidenses describieron el cielo alrededor de Yamato como prácticamente sólido, cubierto de proyectiles que estallaban y estelas trazadoras. Los aviones fueron alcanzados. Algunos se estrellaron. El fuego antiaéreo fue el más intenso que cualquiera de estos aviadores había visto jamás. Pero no era suficiente. Nunca iba a ser suficiente. El ataque estadounidense fue coordinado. No a la perfección. Los ataques coordinados en combate rara vez lo son, pero sí eficaz. Los cazabombarderos llegaron desde múltiples direcciones simultáneamente, obligando a los artilleros japoneses a dividir su fuego y su atención. Los bombarderos en picado descendieron desde arriba, amenazando la cubierta. Y los bombarderos torpederos, los hombres que pilotaban los Avenger con los torpedos Mark XIII suspendidos bajo sus fuselajes, llegaron a baja altura y a gran velocidad desde ambos lados del barco al mismo tiempo. La doctrina para atacar un buque bien blindado como el Yamato consistía en concentrar los impactos de torpedos en un costado, si era posible, saturando el sistema de protección interna, inundando el buque de forma simétrica y creando una escora incorregible. Un buque con una escora severa e incorregible no puede apuntar sus cañones principales correctamente, y un buque con una escora severa que continúe inundándose eventualmente llegará a un punto en que la inundación se volverá catastrófica e incontrolable. El primer torpedo impactó al Yamato a las 12:46 de mediodía, en el costado de babor, a popa de la sección central. Minutos después, se produjeron más impactos. Los equipos japoneses de control de daños se apresuraron a llegar a las secciones inundadas. El sistema de espacios vacíos comenzó a absorber agua según lo previsto. Por un breve instante, pareció que los sistemas defensivos de Yamato podrían estar funcionando correctamente. No estaban trabajando lo suficientemente rápido. El ataque llegó en oleadas, con apenas tiempo entre una y otra para que los equipos japoneses de control de daños evaluaran la situación antes de la siguiente. Una segunda oleada de bombarderos torpederos la alcanzó de nuevo por babor. Luego, una tercera. La inundación se volvió simétrica, concentrada en babor, y la escora aumentaba. El oficial de control de daños, el comandante Yasuto Shinomura,
ordenó un contrainundado por estribor para corregir la escora. Esta fue la decisión correcta desde el punto de vista táctico, pero aceleró la entrada de agua al buque. Los bombarderos en picado estadounidenses también atacaban. Sus bombas perforaban el blindaje de la cubierta, no el cinturón principal, sino las cubiertas secundarias, y provocaban incendios que aumentaban la carga de trabajo para controlar los daños. La velocidad del barco disminuía. La dirección se veía afectada. Alrededor de las 14 horas, llegó la última oleada importante de aviones estadounidenses. Para entonces, la información reconstruida posteriormente indicaba que el Yamato había recibido aproximadamente 7 impactos de torpedo, todos en su costado de babor, y numerosos impactos de bomba. Su escora había aumentado entre 15 y 20 grados. Las salas de máquinas comenzaban a inundarse. Los depósitos de munición de su torreta principal de proa corrían peligro. El final llegó rápidamente, como siempre sucede con los barcos que han llegado al punto de no retorno. La inundación se volvió catastrófica e incontrolable. La escora aumentó hasta un punto en que las bombas y los equipos de control de daños ya no podían hacer nada. A las 2:23 p.m., apenas 1 hora y 37 minutos después de que se avistara el primer avión estadounidense en el horizonte, el Yamato zozobró. Se inclinó hacia babor y volcó. Mientras se inclinaba, el fuego alcanzó el polvorín de la batería principal de proa. La detonación fue catastrófica, una explosión tan potente que se escuchó a 200 kilómetros de distancia, en la costa de Kyushu. Se vio como una enorme columna de fuego que se elevó casi 6 kilómetros en el cielo. Fue registrada por estaciones meteorológicas tan lejanas como Taiwán. El Yamato desapareció bajo las aguas del mar de China Oriental. Se llevó consigo a 2.498 hombres. Solo 269 sobrevivieron. La batalla completa duró aproximadamente 2 horas. Tras la batalla, los aviones estadounidenses regresaron a la Fuerza Operativa 58. El precio fue muy alto. 10 aviones estadounidenses perdidos, 12 pilotos y tripulantes muertos. Eran hombres con nombres, familias y un futuro que terminó el 7 de abril de 1945, y su sacrificio merece ser reconocido junto con la magnitud de la victoria. Pero el resultado estratégico fue absoluto. La última operación ofensiva de superficie de la Armada Imperial japonesa había sido destruida en una sola tarde. El Yamato, el buque que debía representar el máximo poder naval de Japón, el buque que había costado millones de horas de trabajo y decenas de miles de toneladas de mejor acero de Japón, el buque que se suponía insumergible, había desaparecido. Había disparado sus cañones antiaéreos. Nunca había disparado su batería principal contra un buque estadounidense. Había muerto como había pasado la mayor parte de la guerra, como un símbolo más que como un arma, como un monumento a una doctrina que la guerra ya había vuelto obsoleta antes de que llegara al campo de batalla. Pero es fundamental comprender qué fue lo que realmente decidió su destino. La batalla del 7 de abril duró aproximadamente 2 horas. Las tripulaciones aéreas estadounidenses volaron con extraordinaria valentía y destreza, y su actuación ese día no debe subestimarse. Pero la pregunta fundamental, si el Yamato sería capturado, dónde sería encontrado, qué ruta seguía, a qué velocidad se desplazaba, cómo era escoltado, cuando llegaría a un punto donde los aviones embarcados pudieran atacar, todas esas preguntas ya habían sido respondidas no el 7 de abril, sino semanas y meses antes, gracias al trabajo de Frupak. Los descifradores de códigos habían leído las órdenes operativas. Sabían que se acercaba antes de que zarpara. Conocían su ruta, su velocidad, su carga de combustible y la composición de su escolta. La batalla del 7 de abril fue, en cierto modo, la confirmación de un veredicto a que la inteligencia ya había llegado. El comandante japonés, el almirante Ito, se hundió con su barco. Sabía, al aceptar el mando, que la misión implicaba un sacrificio. No podía imaginar hasta qué punto el destino de su barco estaba sellado incluso antes de que se izara su bandera. El legado de lo ocurrido el 7 de abril de 1945 y de la operación de inteligencia que lo sustentó va mucho más allá del hundimiento de un solo barco, por extraordinario que fuera ese barco. El desciframiento del código JN-25 y la información obtenida a partir de él alteraron radicalmente el curso de la Guerra del Pacífico en cada punto de inflexión crucial. Midway, la campaña de las Islas Salomón, el derribo de Yamamoto y la capacidad de desviar submarinos estadounidenses para interceptar convoys mercantes japoneses específicos, estrangulando así las líneas de suministro de Japón. Solo en Midway, los historiadores estiman que el desciframiento de códigos estadounidense acortó la Guerra del Pacífico al menos un año.
El total de vidas salvadas en ambos bandos gracias a este acortamiento, al evitar otro año de ataques entre islas, otro año de ataques kamikaze, potencialmente una invasión de las islas principales de Japón, asciende a cientos de miles, posiblemente millones. El legado de Phuoc también transformó radicalmente la concepción que Estados Unidos y el mundo tenía de la inteligencia como componente del poder militar. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia de señales era una herramienta complementaria, útil en circunstancias específicas, pero no considerada una capacidad decisiva para ganar una guerra. Tras la guerra, era imposible sostener ese argumento con seriedad. La evidencia era abrumadora. La inteligencia había sido decisiva, de forma reiterada y demostrable, en el Pacífico. Los estadounidenses invirtieron en consecuencia. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, creada en 1952, es descendiente institucional directa del aparato de descifrado de códigos de la época de la guerra. La red de inteligencia de señales que Estados Unidos opera hoy, una infraestructura global de satélites, cables submarinos, estaciones de escucha y supercomputadoras que empequeñece cualquier cosa imaginable en 1945, tiene su origen institucional directamente en las concurridas y humeantes salas de Phuoc y la estación EGAT. La historia también encierra una lección con la que los planificadores militares y los profesionales de la seguridad nacional aún lidian: la relación entre el secreto y la eficacia. El sistema japonés JN-25 no era inherentemente vulnerable solo por la fuerza matemática. Falló debido a la brecha entre la seguridad teórica del sistema y la realidad práctica de usarlo bajo la presión de una guerra real. Los seres humanos cometieron errores. Los procedimientos no se siguieron a la perfección. Se reutilizaron los mismos grupos clave. El volumen de tráfico se expandió más rápido que el suministro de aditivos verdaderamente aleatorios. La seguridad perfecta es fácil de diseñar en tiempos de paz. Es casi imposible de mantener en combate. Los estadounidenses también comprendieron esta paradoja, al menos parcialmente. La decisión de derribar a Yamamoto en 1943, a pesar del riesgo de que revelara que la JN-25 estaba comprometida, fue una decisión de asumir un riesgo de inteligencia a cambio de una ventaja táctica. El hecho de que los japoneses no comprendieran del todo las implicaciones de la pérdida de Yamamoto para su seguridad en las comunicaciones, cambiaron algunos procedimientos, pero no lo suficientes, y no abandonaron la JN-25, refleja otro tipo de fallo institucional: la incapacidad de tomar en serio la posibilidad de que su propia seguridad de inteligencia se hubiera visto comprometida fatalmente. Este es un patrón de fracaso que se repite a lo largo de la historia. Suponer que tus secretos están a salvo, precisamente porque perderlos es impensable, es una de las suposiciones más peligrosas que puede hacer cualquier organización. Hay un último detalle que merece ser mencionado en voz alta, porque es la parte de esta historia que tiende a perderse en el drama de la batalla misma. Los hombres que descifraron el JN-25, los criptoanalistas que trabajaban en habitaciones y ventanas en Hawái y Washington analizando el tráfico de mensajes del JN-25, reconstruyendo entradas del libro de códigos a partir de pequeños fragmentos de datos recuperados, extrayendo capas adicionales de las transmisiones interceptadas, dedicando años a un trabajo de que jamás podrían hablar con nadie. La mayoría de ellos nunca recibieron reconocimiento por su labor. Vivieron bajo obligaciones de secreto de por vida que, en algunos casos, se prolongaron hasta una edad muy avanzada. Muchos de ellos nunca fueron condecorados por su contribución a la guerra. Sus nombres no aparecen en los libros de historia que celebran las batallas. Sus fotografías no cuelgan en los lugares donde se honra a los héroes militares. Pero los hombres que murieron en el Yamato, los 2.498, murieron en una batalla que ya estaba decidida. Y los hombres que volaron contra Yamato lo hicieron con información que hacía que su valentía tuviera más probabilidades de ser decisiva que simplemente fatal. Ese es el verdadero poder de lo que ocurrió en esas salas. No el descifrado de un solo mensaje, no el seguimiento de un solo barco, sino el trabajo constante, invisible y a menudo ingrato de transformar la comunicación humana en conocimiento, y el conocimiento en la frontera entre la victoria y la catástrofe. Cambiaron el mundo con lápices, paciencia y matemáticas. Y el océano tiene 3.000 pies de profundidad donde reposa el Yamato y nunca ha devuelto a sus muertos. Si has llegado hasta el final de esta historia, ya sabes lo que significa preocuparse por las partes de la historia que no se cuentan en el campo de batalla. Los verdaderos puntos de inflexión a menudo ocurren en la oscuridad, en silencio, antes de que nadie dispare un solo tiro. Eso importa. Eso merece ser recordado.
Si este documental te conmovió de alguna manera, si cambió tu perspectiva sobre la inteligencia, la guerra o la brecha entre lo que vemos y lo que realmente decidió la historia, por favor, dale un me gusta. Solo te llevará 2 segundos y le indicarás al algoritmo que historias como esta merecen ser descubiertas por quienes aún no las han escuchado. Así es como mantenemos vivas estas voces. Y si quieres más historias como esta, historias jamás contadas, las manos invisibles detrás de las batallas, las decisiones tomadas en lugares olvidados por la historia, suscríbete a Historia de Batalla TV. Cada semana profundizamos en los momentos que cambiaron el mundo. Estamos construyendo algo importante y te agradecemos que nos acompañes. Aquí va una pregunta para los comentarios, y de verdad quiero saber, si hubieras sido descifrador de códigos en Frupac en 1945, sabiendo que tu trabajo salvaba vidas pero que jamás podrías contárselo a nadie, ¿habrías podido vivir con ese silencio? ¿Habrías podido guardar ese secreto durante 40 años? Cuéntanoslo abajo. Las respuestas a esta pregunta dicen mucho sobre quiénes somos. La próxima vez, nos adentraremos en uno de los engaños más audaces de la historia bélica, la historia de un hombre que no existió, un maletín lleno de documentos falsos y cómo la inteligencia aliada convenció al alto mando alemán de que la invasión de Europa se llevaría a cabo en el lugar equivocado. ¿Crees conocer la operación Mincemeat? Te equivocas. Gracias por ver este video. Gracias por interesarse por la historia. Y gracias, de corazón, a esta comunidad por hacer posible historias como esta.